Y me gustaría comenzar con la descripción de un caso que tuvimos hace 5 años. Este es el caso de Emily, que nació en el Ecuador y vivía en el Ecuador con sus padres. Y a los 5 meses de vida, Emily se presentó al pediatra con historia de convulsiones repetidas, episodios de letargia e irritabilidad. En el cuarto de urgencia se le documentó una glucemia de 35 miligramos por decilitro con un nivel de insulina de 20 microunidades por mililitro y las cetonas en la orina estaban negativas, lo que permitió establecer el diagnóstico de hiperinsulinismo. Desafortunadamente, Emily no respondió al tratamiento médico que fue establecido y a pesar de estar recibiendo alimentación continua por bomba de infusión, continuaba teniendo hipoglicemia persistente y convulsiones. Y al final de mi presentación les voy a decir más de la evolución de Emily. Pero el hiperinsulinismo es la causa más común de hipoglicemia persistente en neonatos y en niños y se debe a una falla en la regulación de la secreción de insulina. En estos casos no necesariamente se trata de niveles muy altos de insulina, simplemente que hay una falla en suprimir la secreción de insulina a medida que los niveles de glucosa disminuyen. Esta es una enfermedad poco común en los Estados Unidos. Se estima que la incidencia es de 1 en 50,000 nacimientos vivos. Puede ser transitorio o permanente. Y importantemente, las secuelas neurológicas en estos niños pueden ser severas. Actualmente, aproximadamente 44% de los niños con hiperinsulinismo tienen secuelas neurológicas a largo plazo de diferentes grados de severidad. La presentación clínica típica es de hipoglicemia neonatal severa y persistente. Estos niños requieren altos niveles de aporte de glucosa intravenoso para mantener los niveles de glucosas normales. Y generalmente son niños macrosómicos porque la insulina funciona como un factor de crecimiento durante el desarrollo intrauterino. El diagnóstico clínico del hiperinsulinismo se establece en base a la demostración de niveles de utilización de glucosa elevada, generalmente mayor de 10 miligramos por kilogramos por minutos, pero puede ser menor o mayor en algunos casos. Y el perfil bioquímico en el momento de la hipoglicemia o a un valor menor de 50 miligramos por decilitro es el de niveles de insulina que se pueden detectar, o sea, arriba del nivel de detección del laboratorio que se utiliza. Los ácidos grasos libres están suprimidos y hay hipocetonemia con supresión de los cuerpos cetónicos. Característicamente, en el momento de la hipoglicemia hay una respuesta a la administración de glucagón con una elevación de glucosa de más de 30 miligramos por decilitro, lo que es, como vamos a hablar más adelante, una forma muy efectiva de establecer el diagnóstico inmediatamente en el cuarto de urgencia. Perdón. Esta gráfica lo que ilustra es un detalle muy importante y es que aunque hay algunos niños con hiperinsulinismo marcados aquí en los cuadros rojos que tienen niveles absolutos altos de insulina, ese no es el caso en todos los pacientes. Más frecuentemente los niveles de insulina están en lo que se determina como el nivel normal por el laboratorio. Como pueden ver aquí, en rojo de nuevo los niveles de insulina en niños con hiperinsulinismo y en los círculos son niños normales. Y como pueden ver, es difícil distinguir en estos niños el diagnóstico si todo lo que se utiliza son los niveles de insulina. Por tanto, para hacer el diagnóstico, utilizamos, además de los niveles de insulina, los niveles de cuerpos cetónicos, en este caso de beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico más importante. Y si combinamos un nivel de insulina que está por arriba del valor de detección del laboratorio, junto con niveles bajos de beta-hidroxibutirato, bien se puede más claramente
distinguir los pacientes con hiperinsulinismo de los pacientes controles. Como les decía anteriormente, una forma efectiva y rápida de establecer el diagnóstico de hiperinsulinismo, ya sea en el cuarto de urgencia o en la unidad de neonatología o en la unidad del cuidados intensivos, es administrar una dosis de glucagón al momento en que la glucemia está debajo de 50 miligramos por decilitro. Y lo que medimos es la respuesta glicémica en los siguientes 40 minutos. Si hay una elevación de glucosa de más de 30 miligramos por decilitro, esto indica que hay acción aumentada de insulina. En esta figura, en las X representan niños con hiperinsulinismo, en los círculos claros, niños con hipoglicemia de otra causa, y en los círculos oscuros, controles. Y como pueden ver, los niños con hiperinsulinismo en respuesta al glucagón tienen un cambio en la glicemia de más de 30 miligramos por decilitro, mientras que los niños con hipoglicemias de otras causas no responden al glucagón. Como decía anteriormente, el hiperinsulinismo puede ser transitorio o permanente. El caso típico de hiperinsulinismo transitorio es el infante de madre diabética. Estos niños pueden tener hipoglicemia severa y requerir fluidos intravenosos con dextrosa con aportes de hasta 5 a 10 miligramos por kilogramos por minuto. Pero clásicamente la hipoglicemia se resuelve y remite completamente en los primeros 2 días de vida. Por tanto, aunque tengamos el infante de una madre diabética, si ese niño continúa teniendo hipoglicemia persistente más allá de las primeras 72 horas, hay que sospechar que el diagnóstico es otro. Una forma de hiperinsulinismo transitoria también, pero más prolongada que el del infante de madre diabética, es el hiperinsulinismo inducido por estrés perinatal. Esto se ve en niños con retardo de crecimiento intrauterino, niños con asfixia o niños de madres que sufren de toxemia. El mecanismo de hiperinsulinismo no es bien entendido aún, pero este es un problema que puede ser tan común como en 10% de los niños que son pequeños para la edad gestacional. La presentación es similar a la forma permanente, pero la historia de estrés perinatal y la respuesta al tratamiento médico deben sugerir el diagnóstico de hiperinsulinismo inducido por estrés perinatal. Esta forma de hiperinsulinismo puede persistir por varias semanas y hasta meses. En las siguientes diapositivas presento las características de 26 neonatos con hiperinsulinismo secundario a estrés perinatal que vimos en nuestra institución. Como pueden ver aquí, la mayoría de nuestros casos fueron del sexo masculino y los factores de riesgo que se detectaron en estos casos incluían preeclampsia, prematuridad, pequeño para edad gestacional y también nacimiento por cesárea. La presentación de estos niños generalmente es en el primer día de vida, pero el rango puede ser de 0 a 168 días. La edad de diagnóstico media en nuestra serie fue de 13 días. La infusión máxima de glucosa que estos niños requirieron fue de 12 miligramos por kilogramo por minuto. La mayoría de los niños fueron tratados con diazóxido, que suprime la secreción de insulina, pero algunos niños fueron tratados con alimentación frecuente o alimentación continua. Y la edad media de resolución del hiperinsulinismo en estos 26 neonatos fue de 181 días con un rango de entre 18 y 403 días. El hiperinsulinismo puede también ser parte de síndromes como el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Es probablemente uno de los síndromes asociados con hiperinsulinismo que vemos más frecuentemente. Para recordarles, el síndrome de Beckwith-Wiedemann es causado por defectos genéticos y epigenéticos en la región impronta del cromosoma 11, en el brazo corto del cromosoma 11, ilustrado en esta figura aquí.
Y lo que es característico de esta región del cromosoma 11 es que hay genes que son expresados solamente del cromosoma paterno y estos son genes que promueven el crecimiento celular, mientras que los genes que son expresados solamente del cromosoma materno son genes que disminuyen el crecimiento celular. En el caso de síndrome de Beckwith-Wiedemann, lo que pasa es que hay una sobreexpresión de los genes del cromosoma paterno, por tanto hay sobrecrecimiento celular, y las características clásicas son macrosomia, macroglosia, defectos en la pared abdominal que incluyen desde hernia umbilical hasta onfalocele, pliegues del lóbulo de la oreja que están ilustrados en esta foto y asimetría corporal. Hipoglicemia debido a hiperinsulinismo se puede ver en hasta el 50% de los casos y puede ser transitorio o severa y persistente. Se debe a hiperplasia de los islotes pancreáticos y el tratamiento es médico, pero algunos casos necesitan tratamiento quirúrgico. La forma más común de hiperinsulinismo que vemos es hiperinsulinismo permanente, que es debido a un defecto monogénico. Y en los últimos 20 años ha habido una tremenda explosión en el conocimiento de los diferentes genes que pueden ser causa de hiperinsulinismo congénito. Y en las siguientes diapositivas vamos a revisar brevemente estos diferentes tipos de hiperinsulinismo. Primero, para revisar cuál es el proceso normal de secreción de insulina en respuesta a glucosa y aminoácidos para poder entender cómo estos defectos causan hiperinsulinismo. Cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan por arriba de un umbral específico, generalmente en el ser humano es de 80 miligramos por decilitro. Esto permite el uptake de glucosa a las células betas, que entonces es fosforilada por esta enzima glucoquinasa y puede entrar al ciclo de Krebs, produciendo un aumento en los niveles de ATP. Y este aumento de los niveles de ATP es crítica para la secreción de insulina. Esto causa el cierre de canales de potasio, depolarización de la membrana plasmática con influjo de calcio a la célula y secreción de insulina. Los aminoácidos también pueden estimular la secreción de insulina a través de su metabolismo por esta enzima glutamato deshidrogenasa, que produce también un aumento de ATP. Los medicamentos que tenemos para suprimir la secreción de insulina incluyen el diazóxido, que activa los canales de potasio y los mantiene abiertos. Y desafortunadamente entiendo que no está disponible en este país, pero espero que eso cambie en los próximos años. Y la segunda línea de tratamiento son análogos de somatostatina. Entonces, las causas de hiperinsulinismo congénito incluyen mutaciones dominantes que aumentan la función de esa enzima glucoquinasa y por tanto el umbral de glucosa para secretar insulina disminuye. Mutaciones dominantes de aumento de función de la enzima glutamato deshidrogenasa. También se puede deber a la expresión de este transporte MCT1 que permite el influjo de piruvato y lactato en el momento de ejercicio a la célula y secreta insulina mientras la persona está haciendo ejercicio, lo que es anormal. La forma más común de hiperinsulinismo se debe a defectos que impiden la formación de los canales de potasio. Y otras formas menos comunes incluyen mutaciones de factores de transcripción que son importantes para la función de las células beta, de esta otra enzima llamada SHAD, que normalmente inhibe la hormona glutamato dehidrogenasa, o de este factor UCP2 que es importante para metabolismo mitocondrial. Entonces, la forma más común y severa de hiperinsulinismo congénito se debe a mutaciones en los canales de potasio. Estos canales de potasio son esenciales para transmitir
los cambios de la polaridad de la membrana que permiten la secreción de insulina en respuesta a un aumento de la glucosa. También estos canales de potasio son el sitio de acción del diazóxido. Y mutaciones en cualquiera de los dos componentes de estos canales de potasio, ya sea del receptor de sulfonilurea o del canal de potasio mismo, puede causar hiperinsulinismo congénito. En la mayoría de los casos, las mutaciones son severas y como resultado, el canal no se forma y no se expresa en la membrana plasmática. Estos niños se presentan al nacimiento en el primer día de vida y son grandes para la edad gestacional, mientras que otras mutaciones menos severas pueden permitir la expresión de los canales de potasio y responden al tratamiento médico con diazóxido. Esta figura ilustra la función de estos canales de potasio. Cuando los niveles de glucosa están bajos y por tanto el metabolismo está reducido en las células beta, el canal de potasio está abierto, la membrana está hiperpolarizada, los canales de calcio están cerrados y no hay secreción de insulina. Cuando los niveles de glucosa aumentan y el metabolismo por tanto está aumentando los niveles de ATP, el canal se cierra, la membrana se depolariza y aumenta el nivel de influjo de calcio con liberación de insulina de las células beta. En los casos de niños con hiperinsulinismo y mutaciones en los canales de potasio, los canales de potasio básicamente no están expresados en la membrana plasmática y por tanto la membrana plasmática está depolarizada todo el tiempo y hay secreción de insulina sin importar cuál es el nivel de glucosa. Las características clínicas de esta forma de hiperinsulinismo es de hipoglicemia neonatal severa. Estos niños son grandes para la edad gestacional, generalmente pesan 10-11 libras al nacimiento y además del aumento de peso corporal, estos niños también tienen hipertrofia cardíaca porque básicamente los niveles aumentados de insulina durante el desarrollo intrauterino causan sobrecrecimiento. Estos niños requieren altas concentraciones de glucosa para mantener la glicemia. Y la hipoglicemia en estos casos es provocada por el ayuno, pero también en respuesta a proteína. Característico de estos casos es que estos niños no responden al tratamiento médico y requieren pancreatectomía para controlar la hipoglicemia. Desde los mediados del 1990 se descubrió que habían dos formas histológicas de esta enfermedad, el hiperinsulinismo difuso y el hiperinsulinismo focal. Y esto ha permitido la distinción de estos casos y la posibilidad de curar completamente a los niños que tienen hiperinsulinismo focal, como vamos a ver más tarde. Esta figura ilustra la diferencia entre el hiperinsulinismo difuso y el hiperinsulinismo focal. En el hiperinsulinismo difuso, todas las células betas del páncreas están afectadas. Los islotes del páncreas, como están aquí en esta sección de histología, son normales, pero hay aumento del tamaño nuclear de las células betas y esa es la característica histológica. En el hiperinsulinismo focal, las células betas del resto del páncreas son completamente normales, pero hay un área localizada de hiperplasia de células que son anormales. Como se puede ver aquí en esta sección de histología, el chocolate o el marrón marca las células que están produciendo insulina y como pueden ver hay un conglomerado de células beta se llama hiperplasia, un adenoma hiperplástico de células que son anormales. El mecanismo es un poco complicado. De nuevo aquí está el cromosoma 11 porque ese es el cromosoma donde se expresan los canales de potasio, pero también factores que aumentan el crecimiento celular que son expresados del cromosoma paterno y
factores que suprimen el crecimiento celular que son expresados del cromosoma materno. Entonces, lo que pasa en estas lesiones focales es que se hereda una mutación del padre de los canales de potasio y se pierde el cromosoma materno en estas células. Por tanto, hay duplicación de la mutación y también hay duplicación de factores de crecimiento celular, y eso produce esta hiperplasia de células betas que entonces son anormales. Los estudios genéticos nos permiten predecir con un valor predictivo positivo de 94% cuál es el niño que es probable que tenga hiperinsulinismo focal. Si tenemos un niño que tiene solo una mutación recesiva y que la heredó del padre, con 94% de certidumbre podemos predecir que va a ser hiperinsulinismo focal. Pero necesitamos estudios más especializados para entonces determinar dónde está esa lesión focal. Estos casos representan aproximadamente la mitad de los niños que necesitan cirugía por hiperinsulinismo congénito. Y clínicamente estos casos son indistinguibles de los casos difusos, o sea que solamente viendo a la presentación es imposible saber cuál es el niño que tiene hiperinsulinismo focal. Y como dije anteriormente, se debe a la pérdida de heterocigosidad con pérdida de los alelos maternos del cromosoma 11 y homozigosidad de la mutación paterna en los canales de potasio. Pero estos niños pueden curarse por cirugía, por tanto el objetivo es de determinar antes de la cirugía quién es el niño que tiene hiperinsulinismo focal, como vamos a revisar más tarde. La segunda causa más frecuente de hiperinsulinismo congénito es el síndrome de hiperinsulinismo y hiperamonemia. Este tipo de hiperinsulinismo se debe a mutaciones que producen aumenta la actividad de esta enzima glutamato deshidrogenasa, que es importante para el metabolismo de aminoácidos en las células betas. Es autosómico dominante en el 20% de los casos, pero en la mayoría de los casos las mutaciones son esporádicas, por tanto, generalmente no hay una historia familiar de hipoglicemia. La presentación es más tarde y más leve que en los casos de mutaciones en los canales de potasio. Estos niños tienen peso normal al nacimiento. La hipoglicemia es provocada por el ayuno, pero también por proteína. Y la característica bioquímica es el aumento de niveles de amonia, sin las características clínicas clásicas de hiperamonemia. Estos niños responden al tratamiento médico con diazóxido, pero continúan teniendo convulsiones y epilepsia, probablemente por los efectos de la mutación en el sistema nervioso central. La patofisiología del síndrome de hiperinsulinismo e hiperamonemia envuelve los efectos de la mutación en las células beta, como dije anteriormente, con aumento de secreción de insulina, y en el riñón con aumento de la retención de amonia. Por tanto, característico es hipoglicemia y niveles altos de amonia en estos casos. Como ilustra esta gráfica, estos niños tienen capacidad de ayunar por más largo tiempo que los niños con formas de hiperinsulinismo debido a los canales de potasio. Como pueden ver en esta gráfica, toma bastante tiempo antes de que los niveles de glucosa disminuyan. Pero si estos niños consumen proteína, ya sea carne o proteína pura sin carbohidratos, los niveles de glucosa rápidamente disminuyen en respuesta a la proteína, y eso es lo que es característico de este tipo de hiperinsulinismo. La segunda causa más común de hiperinsulinismo que responde al tratamiento médico se debe a mutaciones en este factor de transcripción llamado factor nuclear hepatocito 4-alfa. La presentación clínica de la hipoglicemia en estos niños es generalmente en el primer día de vida, y además los niños son macrosómicos, pero el fenotipo es variable. Algunos niños pueden ser macrosómicos sin hipoglicemia, otros niños tienen hipoglicemia neonatal transitoria que dura una semana, y otros niños tienen hipoglicemia prolongada que dura hasta 8 años. Pero el fenotipo es bifásico,
con hipoglicemia neonatal, que entonces transiciona a diabetes en la pubertad. Estas son mutaciones dominantes y se puede tener una historia familiar de diabetes que es leve en la familia, pero en 64% de los casos que se han detectado no hay historia familiar de diabetes porque la penetrancia de la mutación es incompleta. Entonces ahora vamos a revisar brevemente las otras causas de hiperinsulinismo congénito que son mucho menos común, como las mutaciones en esta enzima que es parte de las enzimas que en la cascada de oxidación de ácidos grasos. Esta forma de hiperinsulinismo responde al diazóxido. Los marcadores metabólicos incluyen la elevación de 3-hidroxidobutirilcarnitina en suero y 3-hidroxidoglutarato en la orina. El mecanismo es que al ver esa enzima estar mutada se pierde la regulación negativa de la enzima glutamato deshidrogenasa. Por lo tanto, estos niños son similares a los niños con el síndrome de hiperinsulinismo e hiperamonemia, solo que no tienen elevación de la amonia. Las mutaciones en la glucoquinasa, que es el sensor de glucosa en las células betas, causan una forma menos común y menos severa de hiperinsulinismo congénito, que generalmente tiene peso normal al nacimiento y responden al diazóxido. Mutaciones que son inactivantes, o sea, el efecto contrario en esta enzima, pueden causar diabetes neonatal. La forma más recientemente descrita de hiperinsulinismo se debe a mutaciones en este factor UCP2, que es una proteína que es importante en el metabolismo energético en la mitocondria. Estos niños se presentan en el periodo neonatal o más tarde, responden al tratamiento médico, pero generalmente el hiperinsulinismo se remite en 1 a 2 años. Y finalmente, el síndrome de hiperinsulinismo inducido por el ejercicio se debe a la expresión de este transporte de piruvato y lactato en las células beta, que entonces permite el influjo de piruvato y lactato en las células betas durante el ejercicio y causan hipoglicemia en respuesta al ejercicio. Generalmente estos niños se diagnostican en la adolescencia con característicamente síntomas de hipoglicemia después de haber ejercitado y el diagnóstico se hace con una prueba de ejercicio para comprobar que hay aumento de secreción de insulina en respuesta al ejercicio. El tratamiento es a base de diazóxido y también consumir carbohidratos antes de hacer ejercicio. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento del hiperinsulinismo congénito. Y el hiperinsulinismo, el tratamiento se puede dividir en tratamiento farmacológico o tratamiento quirúrgico. La primera línea de tratamiento farmacológico para el hiperinsulinismo es el diazóxido, que activa los canales de potasio y es efectiva en la mayoría de los defectos, excepto en las mutaciones de los canales de potasio. Los efectos secundarios del diazóxido incluyen la retención de fluido e hipertricosis. Como mencioné anteriormente, desafortunadamente el diazóxido no está disponible en la mayoría de los países latinoamericanos, prácticamente porque esta es la única indicación para el uso de este medicamento. Los pacientes de los que yo conozco que de aquí de México con hiperinsulinismo que responde al diazóxido tienen que importar el medicamento de Canadá o de los Estados Unidos, lo que es costoso y también dificultoso. La segunda línea de tratamiento es el octreotide, que es en estos casos en los países latinoamericanos realmente la única opción farmacológica para tratar el hiperinsulinismo. Y el octreotido, el problema con el octreotide es que la taquifilaxis es bien común. Entonces, la mayoría de los casos el niño responde con corrección de los niveles de glicemia por 2 días y entonces después del tercer día el efecto no está presente y la hipoglicemia regresa.
Los efectos secundarios del octreotide incluyen el potencial de suprimir la hormona de crecimiento, la hormona de estimulación tiroidea, el ACTH, tiene efectos secundarios gastrointestinales, piedras vesiculares y más importante en los neonatos es que se ha asociado con enterocolitis necrotizante. Entonces, en nuestra institución hemos optado por no usarlo ya en los niños que son de menos de 4 semanas de vida por el riesgo de la enterocolitis necrotizante asociado con este medicamento. El manejo intrahospitalario se puede facilitar con el uso de una infusión de glucagón, que el glucagón estimula la glicogenólisis y la gluconeogénesis. Los efectos secundarios son náuseas y vómitos, pero nos permite disminuir el aporte de glucosa que estos niños necesitan, porque en la mayoría de los casos la complicación del tratamiento de estos niños en la sala de neonatología es retención de fluidos, porque la cantidad de fluidos que hay que darle para mantener la glucosa estable es bien alta. En cuanto a la alimentación, se utiliza en algunos casos alimentación continua para disminuir la hipoglicemia, pero en la mayoría de los casos más severos esto no es suficiente como terapia única. Y en los casos de los niños con las formas más severas de hiperinsulinismo se requiere cirugía. Algunos grupos de centros de hiperinsulinismo, particularmente el Centro de Hiperinsulinismo en Israel, propone el tratamiento médico de estos pacientes que no responden al diazóxido con aporte de dextrosa o alimentación continua a través de una gastrostomía en combinación con el uso de octreotide subcutáneo, ya sea con dosis cada 6 horas o 2 veces al día o como infusión continua. Lo que esto requiere es una familia que está dedicada a atender a estos niños 24 horas al día, 7 días a la semana y 52 semanas al año. Entonces, el tratamiento es bien intensivo. Básicamente, los padres se convierten en los enfermeros de estos niños. Los resultados de esta forma de tratamiento del hiperinsulinismo en el grupo de pacientes israelitas es que aproximadamente 14 a 38% tienen retraso del desarrollo psicomotor, que en muchos niños se resuelve para la edad escolar. Pero los casos más severos van a requerir cirugía. En los casos de hiperinsulinismo difuso, el tratamiento es remover el 98% del páncreas. En los casos de hiperinsulinismo focal, se hace una resección local de esta lesión. Y lo importante es que el tratamiento quirúrgico puede ser curativo para los casos focales. Por tanto, el objetivo antes de cirugía es distinguir entre el hiperinsulinismo difuso y focal y, más importantemente, localizar la lesión antes de ir al quirófano. Lo que en el Hospital de Niños de Filadelfia hacemos con la utilización de un estudio de investigación que utiliza el fluorodopa 18 PET scan. Este es el único estudio radiológico capaz de identificar estas lesiones. PET scans con otros radioisótopos no localizan las lesiones, tampoco la resonancia magnética o el ultrasonido o el CAT scan demuestran estas lesiones porque son muy pequeñas. Y durante la cirugía tomamos muestras, biopsias para verificar que toda la lesión ha sido removida. Esta figura ilustra el PET scan en niños con hiperinsulinismo focal en comparación con niños con hiperinsulinismo difuso. Déjenme orientarlos en la figura. El isótopo, el 18F-DOPA, se excreta a través de los riñones y por tanto pueden ver aquí los riñones en esta figura y la vejiga. Este es el hígado. Y esto aquí es el páncreas. Como pueden ver, hay una área en la cola del páncreas de mayor intensidad. Esa es una lesión focal en la cola del páncreas. En la figura de aquí abajo tenemos una lesión focal en la cabeza del páncreas. De nuevo los riñones, la vejiga aquí abajo, el hígado
y este es el páncreas. Y la imagen está sobrepuesta a una imagen de CT scan aquí, demostrando las estructuras, y esto le permite al radiólogo decirle precisamente al cirujano dónde está la lesión en relación con el suplido vascular y otras estructuras. Mientras que en el hiperinsulinismo difuso no hay área de mayor intensidad. Como pueden ver, el páncreas aquí tiene la misma intensidad que el hígado y es uniforme a través del órgano. Entonces, este estudio es bien efectivo en detectar estas lesiones y decirle al cirujano exactamente dónde en el páncreas tiene que ir para remover la lesión. El problema es que la mayoría de las lesiones focales están en el área de la cabeza del páncreas. Entonces, si estos niños con hiperinsulinismo focal se les hace una pancreatectomía subtotal, lo que es el tratamiento estándar, en la mayoría de los casos, la lesión va a persistir en la cabeza del páncreas, porque si removemos el resto del páncreas, los chances son de que la lesión todavía va a estar presente y que a pesar de remover la mayoría del páncreas, va a haber hipoglicemia persistente. Entonces, para el manejo de estos niños, una vez que se detecta la hipoglicemia, es importante obtener la muestra crítica, incluyendo insulina, beta-hydroxybutyrate, hormona de crecimiento y cortisol, y hacer una prueba con estimulación con glucagón para determinar el diagnóstico. Si la respuesta al glucagón es negativa, entonces se debe considerar otros diagnósticos en relación a la causa de hipoglicemia. Si la respuesta al glucagón es positiva, entonces se puede hacer el diagnóstico de hiperinsulinismo e iniciar terapia con diazóxido. En los niños que responden al diazóxido, esa es la terapia indicada. Los niños que fallan en responder al diazóxido, entonces lo más probable es que se trate de hiperinsulinismo por mutaciones en los canales de potasio, y se debe determinar si es focal o difuso antes de la cirugía. En estos casos, dependiendo de las facilidades de mandar al niño a un centro especializado, recomendamos que se comience terapia con octreotide, y el siguiente paso entonces es hacer el estudio con 18-fluorodopa para determinar si es focal, y si es focal se hace resección local. Si es difuso se hace entonces una pancreatectomía del 98%. El manejo de estos niños realmente requiere un equipo multidisciplinario para garantizar que los resultados son óptimos. En nuestro centro, los casos de hiperinsulinismo focal que hemos visto, el 94% de ellos han sido curados completamente, mientras que los niños que tienen hiperinsulinismo difuso, hasta el 40% continúan teniendo hipoglicemia después de remover la mayoría del páncreas. 36% de ellos van a requerir terapia con insulina por diabetes, y un 23% pueden irse a la casa sin ningún tratamiento. Entonces, el plan de manejo que generalmente recomendamos a los hospitales que refieren casos a nuestra institución es comenzar con establecer el diagnóstico de hiperinsulinismo e iniciar terapia con diazóxido rápidamente, porque si hay respuesta al diazóxido, entonces esos pacientes pueden mantenerse en el hospital local. Generalmente entonces determinamos cuáles son los aportes de glucosa que estos niños requieren, porque si los niños requieren un aporte de glucosa bien elevado a pesar del diazóxido, es importante hacer estudios genéticos y determinar si el niño responde al diazóxido o no, con el objetivo de mantener glucosas arriba de 70 por al menos 8 a 12 horas de ayuno. Si el niño falla el ayuno, se recomienda que se descontinúe el diazóxido, porque se trata entonces de un caso que no responde al diazóxido. Y en los casos en donde el niño es más grande y no hay otras complicaciones, que se considere el tratamiento con octreotide, pero los niños que fallan este tratamiento médico deben referirse a un centro especializado.
El Centro de Hiperinsulinismo Congénito en el Hospital de Niños de Filadelfia fue creado en 1998 y contamos con un equipo multidisciplinario. Este centro ha sido realmente pionero en el diagnóstico y tratamiento de estos casos. Es el único centro en América que trata específicamente niños con hiperinsulinismo focal y es uno de los pocos centros en el mundo que tiene la capacidad de curar estos niños con hiperinsulinismo focal. Además de Filadelfia, el estudio con el 18-fluorodopa PET está disponible en Inglaterra, en Alemania, en España, Francia y Australia. Así que son en realidad muy pocos centros que tienen esta capacidad, lo que complica el manejo de niños en países como México y otros países de Latinoamérica. Hemos visto más de 500 casos desde 1998, cuando el centro fue creado. La mayoría de los casos son niños que han fallado el tratamiento médico y por tanto son referidos a nosotros. Desde 1998 hemos hecho 363 cirugías, aproximadamente 25 a 30 por el año y 232 PET scans. Nuestros pacientes vienen de todos los Estados Unidos, pero también de otras regiones del mundo como Asia, Europa y Sudamérica. Creo que no hemos tenido ningún caso de México todavía. Para regresar a Emily, la niña de Ecuador, ella tiene 5 años ahora y como pueden ver es una niña feliz y normal. Inicialmente cuando el diagnóstico de hiperinsulinismo se hizo, los médicos que la atendían en Ecuador mandaron estudios genéticos a los Estados Unidos que demostraron que ella tenía una mutación en los canales de potasio proveniente del padre. Emily vino a nuestro centro donde se hizo un PET scan y demostró que tenía una lesión focal en la cabeza del páncreas que fue resectada con resolución completa de su hiperinsulinismo. Y desde entonces, desde la cirugía a los 6 meses de edad, Emily no ha tenido ninguna recurrencia de hipoglicemia. Finalmente, este es nuestro contacto. Por favor, si tienen algún paciente, no duden en comunicarse con nosotros. Siempre estamos disponibles para consultas por internet y para aquellos pacientes que pueden viajar, con mucho gusto los referimos. Gracias.